Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video de noticias. Esta vez el presidente de un discurso sobre la llegada a Cuba. Amigas y amigos, antes de leer el texto que escribí en esta ocasión tan importante, quiero transmitir mi pésame a los familiares de las víctimas en el accidente ocurrido en el hotel en Reparación, aquí en La Habana, Cuba. Un fuerte abrazo a todo corazón. También mandar una felicitación a todas las madres de Cuba, las que están aquí en la isla y las que están afuera, con nuestro cariño. Sin afán de exaltar el chavinismo, ya casi todos los latinoamericanos llevamos dentro. Se puede asegurar que Cuba fue, durante casi 4 siglos, la capital americana. Nadie que viniera de Europa a nuestro continente podría dejar de pasar por la isla más grande de las Antillas, y por muchas décadas fue la joya de la corona española. Desde tiempos remotos, Cuba y México, por la cercanía geográfica, la migración, la lengua, la música y el deporte, el cultivo de la caña, han mantenido relación auténtica de hermandad. Es posible que en esa época prehispánica haya habido en la isla habitantes mayas procedentes de la península de Yucatán, además de poseer una espléndida cultura. Eran los fenicios, grandes navegantes que mantenían relaciones comerciales no solo con el pueblo del Golfo de México, sino con el Caribe hasta el Darién. Pero dejando este tema interesantísimo, tema de los antropólogos y arqueólogos, lo cierto es que Cuba pertenece a las primeras expediciones hacia el actual territorio mexicano y que adquiere zarpados los navíos de los soldados de Hernán Cortés para emprender la conquista de México. También han sabido que aun con las diferencias que tenían, este intrépido y ambicioso soldado gobernador Diego de Velázquez, todos lo apoyaron para enfrentar las residencias de indígenas mexicanas que partían de Cuba, órdenes de la monarquía española. Durante la colonia en Cuba, igual que en México, hubo epidemias y sobrepoblación de la población nativa, que fue prácticamente exterminada. Eso explica el indignante y el doloroso auge de los siglos del comercio de los esclavos africanos en Cuba y en el Caribe en general. En una ocasión visité la antigua ciudad de la Trinidad y me fui al Museo de la Esclavitud y observé látigos, grilletes y quepos de cuya existencia estaban enterados por las menciones de los castigos previos de las leyes del peonaje en región en México, varias décadas después de nuestra independencia política de España. ¿Por qué debe saberse que en nuestro país la esclavitud se abolió en realidad hasta 1914? Además, ténganse en cuenta que apenas 3 años antes, en 1911, se levantó en armas el gran dirigente campesino Emiliano Zapata, debido a que las haciendas azucareras invadían impunemente las tierras de los pueblos del estado de Morelos. Sin embargo, la caña de azúcar, la palma real y la migración de Cuba a México se advierte más en la cuenca de Papaloapan en el estado de Veracruz. La Habana es como el puerto de Veracruz y los más parecidos a Cuba en el Jarocho. Al habitante de esta región del Golfo de México, por cierto, allí eran familia paterna. Nuestros pueblos nos une, como en unos pocos casos, la historia política. Al inicio de la independencia de México, cuando todavía eran constantes las azonadas militares y enfrentamientos federalistas contra centralistas y liberales en contra los conservadores. Hubo un estado, en el estado de Tabasco, 2 gobernadores de origen cubano, el coronel de infantería Francisco de Sermanat y el general Pedro de Ampudia. Casualmente, los enfrentamientos de nuestros militares servirían, en nuestros tiempos, para escribir una apasionante, tremenda y realista novela histórica, cuyo relato breve describa que uno de esos personajes vence militarmente a un paisano gobernador, que éste sale al extranjero y recluta en Nueva York a un grupo de mercenarios españoles, franceses e ingleses, y organiza una expedición para invadir Tabasco. Pero desembarcan los extranjeros, fueron derrotados al desembarcar y pasado por las armas, en tanto que al exgobernador Sermarnap le cortaron la cabeza, por lo que recomendaciones de un médico la metieron en un perol con agua hirviendo para retrasar su descomposición por el calor y poder exhibirla unos días como escarmiento en la plaza pública. Este inhumanismo no procede que era ajeno en México ni extraño en otras partes del mundo. El padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo, que proclamó la abolición de la esclavitud cuando fue aprendido por órdenes oligarcas criollos y españolas, no solo fue fusilado, sino también decapitado, y su cabeza estuvo expuesta durante 10 años en la plaza principal de Guanajuato. El militarismo es bárbaro, y el conservadurismo beligerante engendra odio y salvajismo. La misión no era fácil, pero el idealismo de los revolucionarios era una extraordinaria fuente de inspiración que constituye la fuerza muy poderosa.
Una vez realizado el desembarco en Boca del Toro, pasado a las 4 de la mañana, el 8 de marzo de 1895, los jefes guerrilleros colocaron 30 combatientes para atacar las mineras simultáneas en el cuartel de la policía y militares. El combate fue intenso y llegaron a pelearse cuerpo a cuerpo. Los primeros minutos, la baja de los soldados catarinos dirigida en acción y mi pasión. Sin embargo, 2 disparos casi simultáneos lo hirieron a muerte. La agonía fue corta. Poco después, a las 5 de la mañana, sonó la poderosa corneta de los soldados tocando una diana en señal de triunfo. En el parte de la guerra enviado el general Gaitán, quien se encontraba con David en Panamá, fue informado que había muerto 5 guerrilleros, 9 soldados, 8 heridos, y estos últimos de una u otra parte murieron de alguna más tarde. A las 4 de la tarde fueron sepultados en una fosa profunda común del Panteón de Boca del Toro, situada en la orilla del mar, Catarino Erasmo Garza Rodríguez, Francisco Pereira y 2 compañeros más. Donde cae el hombre queda. Dirigida 7 décadas más tarde, el Che Guevara. Nosotros estamos ahora haciendo una investigación para recuperar los restos de Catarino Garza y llevarlos a México. La información de lo acontecido en Boca del Toro se abrió paso y llegadas a la isla y puertos de las costas atlánticas. Porfirio Díaz se enteró el 11 de marzo a través del cable que le envió un embajador de Washington, Matías Romero. Sobre si Catarino fue revolucionario o, como se decía en ese entonces, un bandido, además de la opinión de cada quien. Hay un veredicto de mucho valor sostener la ley y el orgullo conservador. El colombiano Donaldo Velasco es un texto. Este importante protagonista y testigo de los últimos acontecimientos no pudo ocultar la profunda admiración por Catarino. No era mi concepto el bandido vulgar que rentaban por Norteamérica. Aún después muerto, inspira respeto. Y así fue, el 22 de febrero de 1913. A medianoche son cobardemente asesinados el presidente y el vicepresidente legal legítimamente electos por el pueblo de México. A partir de ese entonces empieza a cumplirse el vaticinio de José María Pino Suárez. Apenas lo mataron, se desató con furia la revolución. El 26 de marzo de 1913, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, suscribe con otros revolucionarios el Plan de Guadalupe para restaurar la legalidad y disponer al general golpiza a Victoriano Huerta, quien se había autonombrado presidente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la derecha, junto a Miguel Díaz-Canel, su homólogo de Cuba, a la izquierda. Cuba es un ejemplo de resistencia, merece ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Cuando Andrés Manuel López Obrador pronuncia estas palabras durante el fin de semana y se mostró contra el del embargo y sanciones por parte de Estados Unidos, él mismo reconoció que podría promover enojo o algunas de las otras cosas. Eso no impide que este martes reforzara las críticas a su vecino del norte al calificar acción medieval. El embargo económico que debe de hacer por décadas Estados Unidos mantiene sobre la isla. Podemos tener diferencias, pero no se le puede condenar al pueblo al hambre, la enfermedad, dijo el presidente mexicano este martes en la referencia a la crisis sanitaria y económica que atraviesa Cuba. Las duras palabras contra la política de Washington siguen elogios de AMLO, regalos a Cuba el fin de semana durante la ceremonia ante representantes del país americano, entre los que se encontraba el propio ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, quien calificó después la trascendental su discurso y agradeció a México por su liderazgo y solidaridad. La admiración y buena sintonía del presidente mexicano hacia la isla caribeña no es nueva, por su postura ante las denuncias de la violencia por parte del gobierno cubano durante las recientes protestas vividas en el país, han recibido duras críticas y cuestionamientos. El 12 de julio, AMLO expresó su solidaridad con el pueblo cubano y exhortó a todos que no se opte por el uso de la fuerza, sino que resuelvan los cubanos estos asuntos por la vía pacífica. Pero no se hubo mención alguna la cuestionada acción de nuestro gobierno caribeño. Solo un día antes, Estados Unidos había endurecido las sanciones contra algunos funcionarios cubanos tras la represión de las últimas manifestaciones. Para mostrar su apoyo, México anunció que la pasada semana envió 2 buques con insumos en el marco que le llamó asistencia humanitaria hacia Cuba, que además las protestas que están viviendo es su peor momento sanitario desde que comenzó la pandemia y la dura crisis económica. En tan solo un día antes,
Estados Unidos había endurecido las sanciones contra algunos funcionarios cubanos tras la represión de las últimas manifestaciones. Si actuara en contracorriente de su vecino del norte, AMLO insistió que otros países deberán sumarse al envío de ayuda. Este domingo, 2 aviones con cerca de 90 toneladas de ayuda humanitaria donada por Rusia aterrizaron en La Habana, Cuba. No basta con votar cada año en la ONU en contra del bloqueo, dijo AMLO, quien apeló a que esa postura política se convirtiera ahora en hechos y se ayude al pueblo de Cuba. Y bueno amigos, de momento sería todo. Espero les haya servido la información que les brindamos. Este fue el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Cuba. No se olviden activar la campanita para recibir las notificaciones. No se olviden dejar su like y suscribirse a mi canal Lili Informa. Muchas gracias.